Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio, Mercados en Perspectiva. Y aquí, como todos los domingos, con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Pero en esta ocasión, más que comentar lo sucedido en la semana, quisiéramos tocar un tema de fondo que es de la mayor importancia y nosotros creemos y estamos seguros que no está en la mente de todos los inversionistas. Y se trata, y lo tratamos hace un par de semanas, se trata de la inversión que los extranjeros tienen en México en pesos. Esta inversión es muy importante. A partir de la crisis en los Estados Unidos en el 2018, la Reserva Federal... En el 2008, ¿no? Perdón, 2008. Sí. La Reserva Federal, dentro de las muchas medidas que tomó, bajó la tasa de interés a cero. Y el rendimiento de los bonos soberanos norteamericanos, de los Treasury Bills a 10 años de plazo, por ejemplo, cayó a niveles del 1.5%. Pero paralelamente a esta decisión de bajar las tasas, los bancos estaban inundados de dinero porque a partir de ese año, del 2008 hasta el 2014, la Reserva Federal emitió 4 trillones de dólares. Que utilizó para comprarle a los bancos los bonos hipotecarios y de otro tipo que tenían en sus balances, con objeto de que los bancos tuvieran, en lugar de bonos, dinero para prestar al sector privado, pero además a tasas muy baratas. Con tanto dinero en circulación y tasas de interés tan baratas, bueno, pues lógicamente muchos inversionistas institucionales estaban buscando dónde ganar más: los grandes fondos de pensiones, reservas de compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y de repente voltearon a ver el mundo y se encontraron, entre otros, porque el dinero se fue a muchos lados, encontraron a México, un país que mostraba estabilidad, cuya deuda tenía grado de inversión. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Que es una deuda calificada como buena, en aquel entonces como aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues era una buena calificación, un país incluso estable. Las finanzas públicas eran mucho más sanas, ¿no? Finanzas en el 2008, públicas sanas, no había déficits recurrentes horribles, etcétera, etcétera. Y México empezó a recibir dólares impresionantes y los ven ustedes en la gráfica. El flujo de dólares empezó en el 2008, ¿no? Donde se recibieron 51 mil millones de dólares. Después en el 9, 43 mil, 281 mil, 371 mil, 597 mil, 259 mil, 288 mil. Ese fue el punto más alto, ¿no? En el 2014, si tomas en cuenta esta cifra, que son miles de millones de pesos, los 2.119, al tipo de cambio de aquel entonces, que son 14, o sea, eran 14 pesos por dólar, estamos hablando que en el 2014, ese punto más alto, había 151 billones de dólares de extranjeros. 151 mil millones de dólares. Exactamente. ¿No? A eso llegó el máximo. Pero si vemos las cifras, y las tenemos que ver en pesos, porque hoy esos 150 mil millones de dólares ya se convirtieron en 111 mil. Sí. No es que el dinero se haya ido, simplemente el peso se devaluó y el valor en dólares de ese portafolio se redujo cerca de 40 mil millones de dólares. Sí, en términos nominales es muy parecida a la cifra, ¿no? Pero en México hoy sigue habiendo una tenencia de 2 millones de millones, ¿no? Para ser exactos, 2.060 millones de millones en pesos, que equivalen a 111 mil millones de dólares, invertidos en bonos del gobierno federal. ¿Cómo se hacía esta operación? Llegaba el inversionista institucional extranjero, traía sus dólares, los vendía en México, le pagaban sus pesos, le daban pesos, y por eso vimos en estos años, en el 9, 10, 11, 12, 13, 14, cómo el peso teníamos una moneda fuerte, un peso que se revaluaba por la gran cantidad de entrada de dólares, y el extranjero agarraba sus pesos y con esos pesos compraba bonos, normalmente bonos a 10 años de plazo del gobierno mexicano. Que fue una condición que prevaleció en México y, por ejemplo, en Colombia, en Brasil pasaba lo mismo, se apreciaban las monedas
monedas, el peso colombiano, el real brasileño, el peso mexicano, y el débil era el dólar. El inversionista extranjero tenía una doble utilidad. Primero, estaba fondeándose a tasas cero prácticamente o del 1%, estaba invirtiendo en bonos que le estaban dando rendimientos en otras monedas, pero en tasas del 6,5 al 7%, y además se estaba beneficiando porque la moneda local que habían comprado se vino revaluando todos esos años. Sin embargo, todo cambió en el 15. En el 15 el dólar se fortaleció, las monedas empezaron a devaluar con respecto al dólar. Y alguien diría, bueno, pues entonces los extranjeros perdieron sus 40,000 millones de dólares o perdieron el valor en sus inversiones. Pues no lo perdieron, porque usaron el mecanismo de cobertura muy amplio para el peso, se podían financiar a tasas muy bajas del orden del 3%, pedían pesos prestados al 3% y esos los vendían, se vendían los pesos y con ese dinero compraban dólares a futuro. Entonces, sí, por un lado perdían en la evaluación de su posición de bonos, pero por el otro lado ganaban en los futuros de los dólares que habían comprado, de tal manera que no tuvieron que vender nunca sus bonos, ¿no?, porque estaban cubiertos en un mercado muy amplio de futuros. Pagaron una prima, ¿no?, una especie de seguro en el que este desliz, que como tú comentas en el 2015, que es curioso, cambia cuando la Fed dice, ya terminamos de tener tasas pegadas a cero, vamos a empezar a subir las tasas. El simple hecho de decirlo provocó digamos, regreso de flujos a Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué tenemos? Mucha gente criticó en el proceso que México debería de prohibir las coberturas, que deberíamos de cambiar los horarios, ¿no? Porque si no hubiera tenido el extranjero la posibilidad de cubrirse en el futuro, hubiera vendido su portafolio. Y el portafolio, como lo ven en el cuadro. Oye, o se va a otro mercado que sí lo permita, pues es un mercado abierto. Pero como lo ven en el cuadro que tenemos enfrente, los pesos siguen estando ahí. Apenas este año se han salido 43,000 millones de pesos, muy poquito, realmente. El año pasado, pues prácticamente no hubo movimientos. O sea, el portafolio se ha mantenido arriba de los 2,000 millones desde el 2014. El peor año fue el 2016, que te acuerdas, antes de la elección de Estados Unidos, concretamente antes de la elección de Trump. Ese fue el peor año, ¿no? Pero finalmente no se fue nada. No es 20,000 millones de pesos. No contaba, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa ahora? Las coberturas ya no son tan fáciles de hacer, no porque no las haya, pero hoy son muy caras. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en pesos ya subió. Entonces, las coberturas que antes se podían hacer o uno podía pedir prestado pesos al 3%, pues hoy los tiene que pedir prestados al 8,5%. Entonces ya no es chistoso, ya no salen las cuentas. Y a 18.50, pues ya tu cobertura quizás a 3 meses se te va a 19.25. Entonces México, cuando te cubrías a 14, se te iba a 14.50. Tener mucho cuidado en qué hacer para que este dinero no se vaya. Porque si este dinero se va, entonces vamos a tener la operación a la inversa. Venden los bonos. ¿Qué va a pasar en México a la hora de vender los bonos? Se va a bajar el precio de los bonos, se va a subir el rendimiento de los mismos, o sea, van a presionar las tasas de mercado para arriba, los extranjeros van a recibir pesos, con esos pesos van a ir a la ventanilla a comprar dólares, van a ir al mercado a comprar dólares, Banco de México no va a sacrificar sus reservas, o sea que les va a decir vayan al mercado y consígalos, y el tipo de cambio se va a ir a no sé dónde. Este es el tipo de inversión. No nos conviene, no. Además, este es el tipo de inversión, ahorita que se habla tanto de estas cosas que son tan delicadas y la verdad tan desatinadas desde mi punto de vista, me refiero concretamente a la posible cancelación de un aeropuerto. Por eso, pero ¿por qué no hablamos? A ver, ¿qué tenemos que hacer para que no se vaya el dinero, Juan? Certidumbre, finanzas públicas sanas, medidas congruentes y razonadas como las que vas a decir. O sea, el tema del aeropuerto lastima esto porque da desconfianza. El tema... abrir los contratos para posiblemente también cancelar o posponer la reforma energética me parece alarmante. Eso sería muy mal visto por el inversionista para esto extranjero. Seguramente
una parte de este dinero se iría. Sí, una buena gestión que lo han hecho del Banco Central para mantener a la inflación en 4 y que el rendimiento de estos bonos versus inflación sea atractivo. Hoy tú lo comentas, 7.50 o 7.60 contra el 5 de inflación, tienes 2,5 puntos reales de rendimiento. Sí, o más, ¿no? Cuando tienes eso versus Estados Unidos 10 años al 2.7, pues seguramente estos portafolios internacionales seguirán dispuestos a invertir aquí. Pero si se deterioran las finanzas públicas o si se cancela el aeropuerto o si se cancela la reforma... Lo que debemos de cuidar es que las calificadoras internacionales mantengan la calificación sobre la deuda mexicana por lo menos en BBB+, que mantengamos el grado de inversión. Si en la nueva administración empieza a hacer tonterías en materia de gasto, empieza a hacer cosas poco razonadas como las que hemos platicado, aquí, ¿no? Empieza a implementar políticas populistas, etcétera, las calificadoras lo más seguro es que retiren el grado de inversión a México, nos bajen la calificación y entonces este dinero se nos puede ir. Y eso sí ocasionaría una crisis importante de tipo de cambio, una ¿de tasas de interés? Importante de tasas de interés. ¿No ves a Banco de México, por ejemplo? Tasa de inflación, no, sería un desastre. Sí, imagínate, por poner un escenario, ¿no? Se te empieza a ir el tipo de cambio hacia 21, hacia 22, se te empiezan a salir flujos, empiezas a contabilizar que de los 110,000 que tenemos, por poner un ejemplo, se van 10,000 o 15,000, que es el 10%, o sea, así suena, te empuja el tipo de cambio para arriba y Banco de México quizás en ese esfuerzo de retener estos flujos, porque también el tipo de cambio te contamina la inflación, pues podríamos ver aumentos de 50 o de 75 o de 100 puntos base, ¿no? Sí, o sea, se pues modifica la única defensa que tiene Banxico pues, es subir la tasa de interés, ¿no? Porque yo creo que ya aprendimos la lección de que no vamos a usar las reservas para darle salida a los inversionistas que finalmente vinieron por un rendimiento, pero bueno, esta inversión de alguna u otra manera es un poco especulativa. Es tan grande el mercado de tipo de cambio que cuando, nada más para aclarar esto, de nada sirve gastarte 20,000 millones de dólares de reservas en un mercado tan grande de tipo de cambio. Ni pensarlo, ¿no? No lo va a hacer, ya aprendió que no sirve. El tema es aguas, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener finanzas públicas sanas, políticas macroeconómicas correctas, porque aquí puede haber una crisis potencial si no lo cuidamos. Y mandatarios con visión y con decisiones razonadas, que quien llegue inteligentes. Al gobierno, el que sea, esté muy consciente de lo importante que es hacia adelante tener políticas públicas sanas. Así es. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muy buenas noches, muchas gracias. Estaremos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva nuevamente con ustedes el próximo domingo. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy amables.